Muy bien, hermanos. Estamos estudiando Génesis y hoy nos corresponde el capítulo 43, ¿sí? Génesis capítulo 43, puedes ubicarte ahí. Y habíamos llegado hasta el punto en el que José ya se había encontrado con sus hermanos. ¿Y cómo es que José comienza todo un proceso para poder tratar el corazón de sus hermanos, ¿no? Veámoslo siempre, no fue una venganza lo que José hace con sus hermanos, sino creo yo que es Dios usando a José para tratar con el corazón de estos 10 hermanos, ¿no? Que fueron los que lo traicionaron o fueron los que lo vendieron, ¿no? Entonces Dios tiene todo un propósito para que este pueblo definitivamente, estos 11 hijos de Jacob, terminen en Egipto durante 400 años, pero eso no iba a ser así por sí, no es que era un encuentro de lo más grato, sino era definitivamente estos hermanos que habían traicionado a José tenían que pasar por un tratamiento. Y ese tratamiento, ese proceso de tratamiento que ellos pasan es justamente para que evidencien el pecado que estaba dentro de ellos, el cual no lo habían confesado y no se habían arrepentido por ello. Entonces, viendo esto así, es que José devolvió a sus hermanos a casa, ¿no? Se quedó con uno de ellos, dice, con Simeón, y les devolvió a los otros hermanos para que vayan por Benjamín, por el menor, ¿no? Ellos llegaron donde su padre, contaron la historia a su padre que sí hay alimento en Egipto, pero que el señor de Egipto se quedó con uno de sus hijos y que está pidiendo que lleven a Benjamín. Su padre en primera instancia no, como dice, no aceptó la propuesta. Él dijo no, que ya se le había arrebatado un hijo y no estaba dispuesto a perder a su otro hijo, ¿no? Ya entendemos que tanto José como Benjamín son hijos de su amada, ¿no? De la mujer a quien él amó. Entonces, pero ya en el capítulo 43 vemos cómo es que el hambre era tan grande en aquella tierra, y no solo en Egipto, sino a los alrededores de Egipto, el hambre era tan grande que de pronto Jacob, por iniciativa de él, les dice a sus hijos, oye, vayan nuevamente a Egipto, ¿no? Y los hijos definitivamente veíamos cómo es que Judá toma la palabra y le hacen entender o le explican nuevamente que no podían volver a Egipto, ya que el señor de Egipto, a quien está refiriéndose a José, les había dicho, ¿vienen con el menor o no vienen? De lo contrario, no van a ver mi rostro, ¿no? Vienen con Benjamín, bueno, no le dijo por su nombre, sino con el menor, o si no, no ven mi rostro. Y vemos cómo es que hubo un cambio en el corazón de Jacob, quien al final, Jacob, podemos ver hemos llegado al capítulo 43, en el verso 14, en adelante, cómo es que Jacob, desde el 11, vamos a leerlo, dice, entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de todo lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, refiriéndose a Benjamín, y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, refiriéndose a Simeón, ¿no? Y a este Benjamín, y si de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces, dice, tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. En este punto nos habíamos quedado, en el verso 14, ¿no? Cuando de pronto Jacob toma la palabra y dice, regresen, pues, ¿no? Regresen y vemos cómo es que Jacob con sus palabras se está encomendando, está reconociendo que Dios es un Dios omnipotente, que todo lo puede, que para él todo es posible, y está reconociendo también de que este Dios es de misericordia, ¿no? Les dé misericordia delante de este varón. Y finalmente está reconociendo Jacob de que se haga la voluntad de Dios, porque dice, si voy a ser privado de uno de mis hijos, que sea así, pues. Entonces vemos a un Jacob ya diferente, no un Jacob cerrado, no un Jacob con la mirada puesta en él, sino ahora
Un Jacob de alguna manera confiando en el poder de Dios, en la gracia de Dios y en la soberanía de Dios. Entonces, qué interesante es ver. Entonces, a raíz de ese cambio que existe en el corazón de Jacob, que por cierto, a partir del verso 11 que hemos leído, la Biblia lo llama Israel nuevamente, como recordándole su nombre, ese nombre que Dios le había dado. Entonces, es como es que ellos emprenden el viaje ahora nuevamente a Egipto, ¿no? Nuevamente a Egipto, y entonces ahí comienza el verso 15 y dice, entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y dice, y se presentaron delante de José. Y José, dice, y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a estos hombres. Dice, y degüella un res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José le dijo, y llevó a los hombres a la casa de José. Entonces vemos que definitivamente al ver de que se estaba cumpliendo el trato que habían hecho con José, o el trato que José hizo con ellos, de que llevaron a Benjamín, fueron bien recibidos por José hasta este momento, y cómo es que José incluso dispone a sus hombres que tenía a cargo diciendo, maten un res, ¿no? Ese maten un res es porque los quería de alguna manera, te quería tener un tiempo de comunión con ellos, porque dice, voy a ir a mediodía para poder comer, ¿no? Y definitivamente esto era sorprendente para ellos, porque en su primer encuentro ellos fueron acusados de espías, ¿se acuerdan? Y dice que José fue duro con ellos, sus palabras fueron duras, pero veíamos que el sentido de sus palabras duras justamente era para que ellos se puedan dar cuenta que tenían algo que confesar y del cual arrepentirse para con Dios del pasado, de hace 20, 22 años, para que ellos se puedan dar cuenta y también puedan acercarse a Dios en arrepentimiento y sepan que no son hombres honrados como ellos decían que eran. Pero aquí al ver que hubo una obediencia o hubo una fe en el Dios de José, ¿por qué? Porque José les dijo, vive Dios, vive el Dios en quien yo también creo que si ustedes vuelven con Benjamín no les va a pasar nada. Eso es lo que él les dijo. Y con eso les dio confianza y ellos regresaron a su padre. Su padre no entendió a primeras, pero luego también se encomendó a ese Dios poderoso, omnipotente. Y ahora están frente a José y de pronto, pareciera que de pronto ya está llegando a un punto de solución, ¿no? Nos está invitando a comer a su casa y de pronto van a matar un res. Pero mira el corazón del hombre cuando un ser humano está en pecado. Mira el corazón cuando todavía nuestra inconsciencia, cuando muchas veces estamos mal en los caminos del Señor o hemos estado mal en nuestra relación con Dios, nuestra conciencia siempre nos llega a pensar lo malo. No a evidenciar la bendición de Dios, sino a pensar siempre lo malo, ¿no? ¿Qué de malo trae esto? Mira el 17, dice. Dice, e hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Verso 18. Entonces aquellos hombres, ¿qué dice? Tuvieron temor. Pero si lo que acababa de decir es que van a comer conmigo, maten un res, ¿no? Que él quería tener comunión con ellos. Pero sin embargo, estos hombres dicen, maten una res, les dijo, ¿no? Entonces, sin embargo, estos hombres dicen, tuvieron temor. Y dice, y cuando fueron llevados a casa de José, decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí. O sea, ellos en su mente estaban tratando de entender, diciendo, no es que nos han devuelto dinero y ahora van a pensar que somos ladrones, porque eso estaba en su mente, ¿no? Van a pensar que somos ladrones y por eso de pronto nos están trayendo aquí, nos van a dar de comer bonito, pero después, ¡guau!, viene el castigo, algo así, ¿no? Por eso decía siempre, cuando en algún momento hemos estado alejados de Dios, siempre, aún las bendiciones, la veíamos a mal, como que no creo que Dios sea tan benevolente, no creo que Dios sea tan bondadoso, si yo sé, pues, en mi interior que estoy andando mal. Y cierto, el Señor muchas veces, aún en nuestros malos caminos, bendice, no porque apañe tu pecado, sino para que veas cuán grande es su fidelidad, ¿no?
Porque Dios estaba siendo fiel ¿con quién? Con la descendencia de Abraham, a quien él le había dado la promesa. Y no iba a permitir que estos hijos de Jacob, con sus familias, incluido Jacob, mueran de hambre. Dios estaba al control de todo. Él había planificado todo esto, incluso que el faraón sueñe y que suceda todo esto. Por eso que vemos que Dios está detrás de toda esta historia, porque tenía un propósito en medio de todo esto. Ya se lo había dicho a Abraham años atrás, diciendo que tu descendencia va a estar cautiva en un lugar 400 años. Y eso se estaba dando ese cumplimiento. Y a eso estaban llegando, a eso estaban apuntando. Pero también la promesa era que después los iba a sacar de ese lugar llamado Egipto, ¿no? Entonces estos hombres no entienden, no comprenden lo que hay detrás de todo esto. Y tanto es así, mira lo que sucede. Dice, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí. Dice, para tendernos lazo. Para tendernos lazo es una expresión como diciendo, nos están haciendo una trampa, ¿no? Hoy en día los jóvenes dicen, nos están haciendo la camita, ¿no? O sea, como que nos están tratando bien todo, pero ahorita viene el castigo, ¿no? Nos están teniendo lazos. Y dice, y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces, ellos en su forma de pensar, en su mentalidad, que no evidenciaban todo lo que estaba sucediendo, ellos están diciendo, ahora sí ya fuimos. Hemos traído a Benjamín y los 11 vamos a terminar como esclavos, como siervos, dice, y aún nuestros asnos, ¿no? Porque eso es lo que la conciencia de pronto les decía, ¿no? Por todo lo que ellos sabían, cómo habían actuado en el pasado, definitivamente no merecían otra cosa más que eso, ¿no? Si José, sin haber pecado, terminó siendo un esclavo, siervo, carcelero, ¿cuánto más ellos, no? Habiendo hecho el pecado que hicieron, y no solo con José, sino incluso años atrás, definitivamente su mente lo único que llegaba era para esclavo, para estar esclavo en Egipto. Y cuando estamos en el mundo, muchas veces es así. Nuestra mente no nos lleva más allá que pensar que, bueno, así es el mundo y así debemos de vivir, esclavos del mundo. Y estos hombres están limitados a eso. Pero definitivamente José no tenía eso en sus planes. Ni por aquí se le había pasado a José. Entonces, ellos pensaban que la bondad de José era con trampa. Era un preludio para luego que venga la ejecución y luego nos van a quedar acá y ya fue nuestro padre, se va a quedar solo desamparado. Y vemos de que no fue así. Mira lo que dice el verso 19 en adelante. Vamos a ver cómo es que estos hermanos en su conciencia si ellos eran honrados, no tenían por qué temer, pero aquí están andando con temor por el dinero que les había sido devueltos en sus sacos. Pero ellos sentían temor porque van a pensar que nosotros hemos hecho esto. Pero el que realmente no lo ha hecho, el que realmente está honrado, ni siquiera tendría temor, simplemente sería transparente. Y transparente para con la persona a quien tiene que dar cuentas. Pero estos hombres, mira el verso 19, cómo es que en ese temor ellos tratan de explicar incluso al mayordomo qué es de ese dinero, ¿no? Mira lo que dice el 19. Y se acercaron al mayordomo en la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y le dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad decidimos al principio, dice, descendimos al principio a comprar alimentos. Con eso están diciendo que ellos son inocentes. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí que el dinero de cada uno estaba en la boca de nuestro costal. Nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído entre nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. La pregunta es, ¿qué hacen ellos explicando esto al mayordomo? Si tenían que explicarlo esto a José, en todo lugar, ¿no? En todo caso, digo. Pero me impacta la respuesta que da el mayordomo. Recuerda, el mayordomo era egipcio. Pero mira cómo el mayordomo tenía conocimiento de Dios. Y luego te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que el mayordomo tenía conocimiento de Dios? Mira lo que dice el verso 23. Un egipcio, por así decirlo, un mundano, diciéndole estas palabras,
a uno que era del pueblo de Dios. Es como hoy en día, ¿no? Un mundano diciendo palabras correctas a un cristiano. Dice el egipcio o el mayordomo. Él le respondió, paz a vosotros. No temáis. Vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, de vuestro padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí el dinero, y dice, yo recibí el dinero, y luego dice, y sacó a Simeón, ¿no? Sacó al hermano que dejaron en prisión, ¿no? Pero es interesante cómo es que este mayordomo, te hago una pregunta, ¿por qué este mayordomo menciona a Dios si este mayordomo es egipcio? Pero dice que era el mayordomo de José. Era el brazo derecho, el hombre de confianza de José, su mayordomo. Y aquí no hay otra respuesta más que José, aún estando en un pueblo que no cree en Dios, sino por lo contrario, un pueblo pagano, que creen que su faraón es el Dios o que creen en diversos dioses, aún estando en ese lugar, José había estado dando testimonio de su Dios, del Dios de Israel, del Dios de su padre. José había estado dando testimonio del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es por eso que este mayordomo incluso les dice, le recuerda a estos hebreos, a estos 10 hebreos, les recuerda y les dice, no tengan paz a vosotros, no tengan temor. El Dios de vuestro padre, dice, ha puesto este tesoro en vuestros costales. Y no estaba mintiendo, porque esto fue una orden de parte de José. Y José quería bendecir a su familia. Y José de pronto quiso ser bondadoso con su familia. Que ellos lo hayan tomado mal y con temor y se hayan hecho todo un mundo diciendo, ¿por qué se nos ha devuelto? Ahora nos van a acusar y ahora estén con temor justificándose ante el mayordomo, todo lo demás, es porque simplemente entendían que no eran merecedores de esa bondad. Pero qué interesante que muchas veces Dios nos recuerda lo mismo a nosotros. Cuando a veces no estamos haciendo las cosas bien, y de pronto a veces incluso un no creyente te puede decir, tranquilo, Dios te va a bendecir. ¿No es que tú crees en Dios? No sé si te ha pasado en algún momento, ¿no? Cuando has perdido los papeles, has perdido el control de la situación y de pronto un no creyente te dice, oye, pero tranquilo, porque tú crees en Dios, Dios va a tener favor contigo. Y tú como que, ¿no? Cuando debería ser al revés, ¿no? Cuando deberíamos ser nosotros manifestando esa paz de Dios al no creyente. Aquí el egipcio, por el testimonio que fue dado de parte de José, está trayendo paz al corazón de los hebreos. Y ese es nuestro Dios, que Él puede usar a quien a Él le plazca para hacernos llegar su palabra, su promesa de paz, de confianza, no de temor, ¿no? Esto, en realidad, llevándolo a un punto de aplicación, haciendo un paréntesis aquí, no sé si te ha pasado, conozco de personas que de pronto en el trabajo, ¿no? Va a haber algo, una inspección, algo así, y de pronto el cristiano está desesperado, angustiado, ¿no? Hoy ya llega el jefe, ¿ahora qué vamos a hacer? O estoy con deudas y todo. Y el inconverso termina trayéndole paz, recordándole, diciendo, oye, pero tú no crees en Dios. Y eso es por un lado, Dios está usando a esa persona para recordarnos que Dios está al control, pero por otro lado es una llamada de atención. Es una llamada de atención de parte de Dios diciéndote cuando debería ser al revés. Y yo veo lo mismo aquí con estos hombres. Su confianza no estaba en el Dios de Israel, en el omnipotente a quien había mencionado Jacob, en el quien había creído sus abuelos Abraham y Isaac. Simplemente ellos estaban con temor diciendo, nos han traído para tenernos como esclavo, ahora ya fuimos, ¿por qué tanta bondad? No lo puedo creer. Y a veces como cristianos andamos con esa actitud. Tanto así que el no cristiano, Dios va a usar a un no cristiano para recordarte que tienes un Dios de paz, que tienes un Dios que está bajo control. Amén. Dígame, hermano. Con respecto a lo que usted mencionaba, ¿no? A veces sí hay que haber un no cristiano, o a veces nosotros mismos caemos en ese temor, decimos, oye, pero no soy cristiano.
yo soy cristiano, entonces ¿a qué le estoy teniendo miedo? Si en cuántas revelaciones el Señor nos menciona, no tengamos temor, que confiemos en Él, estoy teniendo miedo. Y eso, como decías también anteriormente, es que nuestra vida anterior, el ritmo de vida que hemos estado, el estilo de vida que hemos estado teniendo, a veces nos hace que nos creamos inmerecedores de la bendición de Dios, ¿no? Pero en realidad debería ser lo contrario, ¿no? Empezar ahora a confiar de que las bendiciones de Dios no vienen por nosotros, sino que vienen que Él es, yo soy. Amén, hermano, gracias. Si bien es cierto, ¿no? Tiene mucha razón cuando dice eso. Y quizás nuestra reacción debería ser, ¿no? Gracias Dios, porque a pesar de todo, sigue ahí tu mano, ¿no? Sigue ahí tu presencia, sigue ahí tu favor, ¿no? Gracias Dios, porque a pesar de todo, tú sigues mostrando misericordia, ¿no? O sea, cuando nos creamos que no lo merecemos, tampoco creamos que lo merecemos, sino decir, no, Señor, entiendo que no lo merezco, pero definitivamente, justamente por eso es tu misericordia, ¿no? Siempre está ahí, ¿no? Reconocer, pero no tomarlo a la mala diciendo, ¿por qué? ¿Por qué a mí me sucede esto, no? Eso es lo que sucedía con estos hombres, pero Dios nos los muestra justamente para llamar esa llamada de atención, como decía, ¿no? Por un lado, Dios está mostrando su respaldo, le está trayendo paz al corazón de estos hombres, pero por otro lado es una llamada de atención, ¿no? Y muchas veces lo va a hacer con nosotros, o lo ha hecho con nosotros, cuando usan incluso al, no, al incrédulo para decirnos tranquilo, ¿no? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué andas así? En el trabajo todo negativo a veces, ¿no? O por los problemas que puedan haber y de pronto el incrédulo te dice, oye, tranquilo, con fe te dice, y tú como, y eso te mueve, ¿no? Porque si él siendo incrédulo te dice con fe, ¿cuánto más tú deberías tener fe, ¿no? Todo bajoneado y a veces andamos. Yo les digo porque a veces los problemas nos agobian, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? No debe ser así. ¿Amén? Continúa. Entonces, vemos el verso 24, mira lo que dice. Entonces soltaron, dice el verso 23, termina diciendo que dejaron salir a Simeón y ahora estaban ya los 11. Más José que iba a llegar, estaban los 12 reunidos nuevamente. Y dice, Génesis, dice 24, dice, y llevó aquel varón a los hombres a la casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y seguimos viendo el favor de Dios con estos hombres que aún no se han arrepentido, aún no se han arrepentido. Ya de pronto Dios está transformando, está mostrando su corazón. De pronto ellos han dicho en su primer viaje, su primer encuentro con José, ya entre ellos murmuraron y dijeron, ciertamente estamos pagando lo que hicimos años atrás con nuestro hermano, pero todavía no se han arrepentido, todavía no había una confesión, pero vemos que aún así están el favor de Dios. Pero vuelvo a decir, no un favor para apañar su pecado, sino un favor para mostrarle misericordia y hacerles entender que Dios los estaba llamando para que tengan una verdadera comunión con Él, ¿no? Dios lo estaba llamando a un arrepentimiento. Y dice, lo llevaron a la casa de José, y ellos estaban con desconfianza, ¿no? Hoy nos han tendido lazo, nos han tendido trampa, nos están haciendo la camita, nos van a dar de comer y después nos van a poner como esclavos. Terminan sacándole los calzados y lavándole los pies y dando de comer a sus asnos. Y definitivamente, cuando Dios hace eso con nosotros, hay dos reacciones que podemos tener. Uno es decir, ah, bueno, ya fue, le hice el avión a Dios porque no se han dado cuenta de mi pecado. Me está yendo bien, chévere. Es una reacción. La otra reacción es decir, Dios, tanta misericordia tienes conmigo que a pesar que años atrás hablé mal de mi hermano, hablé mal de mi prójimo, hice agravio, cometí pecado contra ti, aún así tú tienes tu favor conmigo. Entonces hay dos formas de responder a esto, ¿no? Uno, pensando de que ya se le hicimos el avión a Dios, y lo otro, reconociendo que a pesar de, Dios sigue teniendo favor con nosotros. Yo opto por el segundo, definitivamente.
cuando vemos el favor de Dios en nuestra vida, a pesar de que quizás no hemos estado andando bien, reconocer de que ese favor no es para apañar tu pecado. Ese favor es para que te des cuenta cuán grande y cuán misericordioso es Dios. Y dice ellos, simplemente se dejaron lavar, pues, ¿no? O sea, dice, le lavaron los pies, dice. Lavaron sus pies y les dieron de comer a sus asnos. Es decir, pero por otro lado, viendo desde el otro lado, por el lado de José, podemos ver también algo interesante. Por el lado de José podemos ver de que José, si hubiese actuado conforme a su corazón, conforme a sus emociones, definitivamente yo les digo, ¿no? Yo, José, inmaduro, definitivamente los metía a la cárcel y los flageleaba a todos por haberme vendido. Pero ese sería yo. Pero no vemos eso en José. Por eso es que digo que no era una venganza lo que José estaba haciendo. Lo que José estaba haciendo era tratar el corazón de sus hermanos. Porque aquí vemos una respuesta a través de sus siervos, José trayendo bendiciones de amor y bondad antes que actuar con resentimiento, ira, por todo lo que le habían hecho en el pasado. Definitivamente le dolía, pero vemos que está pagando un mal con un bien, ¿no? O sea, les va a dar de comer res encima, ¿no? O sea, no sé si al palo o a la caja china, pero era un res, ¿no? Una res. Entonces, definitivamente vemos aquí la bondad de José. Entonces, también por ese lado encontramos una enseñanza, ¿no? Que nosotros hagamos esto no para encarar a la persona, porque no lo vemos a José encarando, porque ni siquiera ellos se enteraban, ni siquiera ellos sabían que era José el que los estaba bendiciendo, sino José estaba haciendo esto justamente ¿para qué? Para suprimir ese resentimiento que puede haber en su corazón, para suprimir ese enojo que puede haber en su corazón, y está haciendo lo contrario, está teniendo favor con sus hermanos, pero no, sus hermanos eran una joyita, y vamos a verlo más adelante. Dice entonces, y a veces Dios es así con nosotros. Ellos ni enterados que nos estaba bendiciendo. Y cuando Dios nos bendice, también muchas veces nosotros ni enterados que Dios es el que está detrás de esa bendición, ¿no? Pero luego más adelante te enteras y no te queda otra que doblar rodillas, llorar y decirle gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, porque a pesar de mi error, me has bendecido en mis momentos duros, en mis momentos de temor, cuando pensaba que me iba a ir mal, producto de que estuve andando mal, me bendeciste, pero ¿para qué? Para bien. Dice que la paciencia, la benignidad de Dios, dice, pero nos llevan, dice, al arrepentimiento. Está en Romanos 4, si no me equivoco, estoy parafraseando el texto exacto, pero dice que la benignidad, la bondad, la paciencia de Dios nos llevan, dice, al arrepentimiento, nos dirigen al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con estos hombres. Estaba mostrándoles bondad y bondad y bondad. Verso 25, mira, dice, y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque había oído que allí habrían de comer pan. Lógicamente, su padre Jacob los envió con sus presentes, ¿no? Ya lo habíamos mencionado atrás, ellos prepararon un presente, ¿no? Para presentárselo a José, ¿no? Dice, y vino José a casa y ellos, dice, le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta tierra. Y vemos aquí la segunda vez en la que se está cumpliendo el sueño de José. Pero aquí, esta segunda vez, yo digo, realmente se está cumpliendo. En la primera también, pero en la primera no estaban completos, faltaba Benjamín. Ahora están los 11, completitos, como para que no cabe dudas. Los 11, dice, se inclinaron en tierra ante José. Entonces vemos cómo es que nuevamente se cumple este sueño de parte de Dios en la vida de José. ¿Cuánto tiempo después? Aproximadamente 20 a 22 años después de que José tuvo el sueño. Entonces vemos también nuevamente la fidelidad de Dios ya para con José, ¿no? Verso 27 dice, entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? José preguntando por su padre, ¿vive todavía? Y ellos respondieron, bien, va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y dice, y se inclinaron e hicieron reverencia. Y tú dices, ¿pero por qué nuevamente hacen reverencia? Es que así nada más un hombre extranjero, tenemos que ver un poco el contexto,
y vamos a verlo más adelantito nada más, el egipcio como tal era una cultura, un pueblo racista. El egipcio, ¿te acuerdas de que a José le cambiaron de nombre? Para que pueda ser mano derecha del faraón, le cambiaron de nombre, ¿no? Entonces, y el egipcio sí de por sí era un pueblo racista. Al hebreo con mayor razón, porque el hebreo se caracterizaba por ser pastores, ganaderos, y ellos veían al ganadero con menosprecio, ¿correcto? Entonces, para ellos, en este punto que estamos viendo, para ellos José no es un hebreo como ellos, es un egipcio, el señor de Egipto. Y de pronto el señor de Egipto les está invitando a comer una res a la caja china, les está lavando los pies o a través de sus siervos, les ha devuelto el dinero en sus sacos, ¿qué más? Les ha dado de beber pasto, de comer y a sus asnos. O sea, vemos cómo es que de pronto está teniendo mucho favor con él y encima les pregunta, ¿cómo está su padre? ¿Cómo está tu papá, el anciano? ¿Está todo bien? ¿Aún vive? Tanta bondad, definitivamente. Esta segunda inclinada ya es porque definitivamente ellos están evidenciando el favor de Dios a través de José. Entonces no les queda otra que doblar rodillas. No sé si te ha pasado en algún momento esto, ¿no? Como que uno dobla rodillas en medio del temor para decir, Señor, ayúdame. Pero la segunda doblada de rodillas es para decir, Señor, gracias, porque no hay de otra. Entonces aquí vemos una segunda doblada de rodilla en cuestión de minutos. ¿Pero por qué? Porque definitivamente estaban reconociendo que Dios estaba teniendo favor con ellos. Tanta detalles de José para con ellos, tanto así que preguntó por su padre. Entonces doblaron, dice, de rodillas nuevamente por tercera vez y sin darse cuenta estaban cumpliendo por tercera vez ese sueño que ellos trataron de apagar años atrás. Ese sueño que ellos trataron de frustrar. Ese sueño que a ellos los llenó de odio y rencor, tanto así que los llevó a vender a su hermano. Y sin darse cuenta, están cumpliendo ese sueño que ellos quisieron eliminar de la vida de José. Y ese es nuestro Dios, ¿no? Que todas las cosas ayudan para bien, para los que lo aman. Y Dios amaba y José amaba a Dios. Y definitivamente se da por tercera vez este cumplimiento como para que no queden dudas, ¿no? Como para que algún comentarista bíblico años más adelante o un predicador diga, no se cumplió en su totalidad porque no estaba Benjamín. El sueño era 11 espigas ante una, y aquí vemos a las 11, a los 11 hermanos doblando rodillas frente a José. Amén. Pero por otro lado veo el corazón de José. No veo a un José diciendo, así los quería tener, ¿no? Más de nosotros probablemente reaccionaríamos así, ¿no? O sea, como que así los quería tener, ¿no? O sea, de rodillas. Pero no vemos eso en José. Sino vamos a ver todo lo contrario. Mira, dice, verso 29 dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, dijo, su madre, dice, hijo de su madre, disculpen, hijo de su madre, y dijo, en este vuestro hermano menor, ¿a quién me habías hablado? Este es vuestro hermano menor, ¿de quién me habías hablado? Y José dice, pone una mirada, ¿no? Alza sus ojos, una mirada especial sobre Benjamín. ¿Por qué? Porque era su hermano de padre y madre. Podríamos decir, es a quien él también tenía ese aprecio, ¿no? Y ve que está vivo. Y ve que no, con Benjamín, no han hecho lo que hicieron con él. Y por algo mandó traer a Benjamín. Justamente porque a los otros 10 los conocía. Conocía su corazón. Conocía hasta qué punto podían llegar. Hasta el punto de lanzarlo a un pozo y luego venderlo y engañar a su padre. A ellos los conocía a la perfección. Y justamente él estaba interesado en saber qué es de la vida de su hermano. Entonces pone su mirada, dice. Y mira, dice, y dijo, Dios tenga misericordia de ti, mi hijo. Y José manifiesta, dice, Dios tenga misericordia de ti. ¿Por qué lo dijo? Algunos dicen, bueno, era una frase normalmente que se decía. Otros dicen, para mí que lo dijo con segunda. ¿Por qué? Porque de pronto conocía cómo eran sus hermanos, pues, ¿no? Entonces dijo, Dios tenga misericordia, o como diciendo, ¿no? Dios ha tenido misericordia de ti. La joyita de hermanos con el que has crecido, ¿no? Al menos yo 22 años no estuve con ellos, pero tú has crecido con ellos. Dios tenga misericordia de ti.
Pero vemos nuevamente a Dios, a José mencionando a Dios. Palabra clave en toda la historia. Nuevamente José mencionando a Dios. Y ellos seguían viéndole como el egipcio. Un egipcio no menciona a Dios tantas veces, ni de esa manera. Menos va a mencionar la misericordia de Dios sobre la vida de las personas. Pero él lo estaba mencionando. Dios se estaba revelando a través de José, aunque sus hermanos aún no lo notaban a la perfección, pero Dios se estaba revelando. Verso 30 dice, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y cuando dice a causa de su hermano, definitivamente se entiende que es por Benjamín, a quien él amaba. Y se conmovieron sus entrañas, es decir, que se conmovió tanto su ser. Mira lo que él hizo. Y buscó dónde llorar y entró a su cámara, a su habitación, y lloró ahí. Y nuevamente vemos aquí sentimientos encontrados en el corazón de José. Definitivamente lo que podemos descartar es un rencor a sus hermanos. No era una venganza. Ya de por sí vemos aquí de que él tenía un amor y una preocupación por Benjamín, que es de su hermano. Al mismo tiempo sabía que sus hermanos eran espías, eran malhechores. Conocía cuál era el actuar de sus hermanos, que en algún momento cómo habían actuado en este pueblo donde fueron y saquearon, se me fue el nombre, pero él los conocía, ¿no? Él sabía de qué podían llegar sus hermanos. Sabía que su hermano Rubén de pronto llegó al punto de estar con la concubina de su padre. Sabía que José, Judá, de pronto llegó al punto de acostarse con su nuera, ¿no? Sabían lo que sus hermanos Simeón y Judá lo que habían hecho en Siquem, ¿no? O sea, donde tomaron venganza por su hermana. Él sabía, y sabía que de alguna otra manera, así como su vida corrió peligro, la de Benjamín también. Pero ahora ve a su hermano de padre y madre y se conmueve. Se conmueve tanto que él se va, dice a su habitación, a llorar, ¿no? A llorar. Él dejó a Benjamín cuando todavía era un niño. José tenía 17 años y probablemente Benjamín tenía 5, dicen algunos comentaristas. Y está volviéndolo a ver a Benjamín ya de adultos. Entonces ya Benjamín era todo un varón y entonces definitivamente esto conmovieron sus entrañas y también nos muestra ese corazón de José, ¿no? Quien lloró por su hermano, ¿no? Entonces, quien estaba agradecido por la vida de su hermano, dijo, Dios tenga misericordia de ti. Dice un comentarista bíblico que también esta frase puede entenderse que Dios ha tenido misericordia, tiene y tendrá misericordia de ti, reconociendo la misericordia de Dios sobre la vida de Benjamín, que no le había pasado nada, en el haber crecido en una familia donde había bastante rencor, odio, pecado, ¿no? Entonces se conmueve. Y qué interesante es ver eso porque revela el corazón de José, ¿no? Revela su corazón y sobre todo descarta esa opción a que lo que él estaba buscando era venganza. Dice el verso 31, dice, y lavó su rostro y salió. Y también cuando decimos, dice que lavó su rostro y salió, esta expresión nos habla dos cosas. Uno, que realmente lloró, ¿sí? Que sus lágrimas fueron reales. Y dos, que no fueron para aparentar. Porque si él hubiese buscado aparentar bondad, lo hubiese hecho delante de ellos. Lo hizo en privado. Lavó su rostro y salió. También nos muestra lo siguiente, que aunque él tenía emociones, no actuó en emoción, porque en su emoción pudo haber salido y haberse revelado de una vez a sus hermanos y decir, soy José. Pero él sabía que todavía que tenía que tomar algunos pasos más de parte de Dios para seguir tratando el corazón de sus hermanos, para seguir conociendo y revelando el corazón de sus hermanos. Muchas veces nosotros actuamos en emoción y ya adelantamos las etapas, ¿no? Y vemos aquí a José, no, lavándose el rostro, dándose ese trabajo y salió. Dice, y se contuvo y dijo, poned pan. Pusieron pan, dice él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. ¿Te acuerdas que te decía que el pueblo de Egipto era un pueblo racista en ese sentido? Ellos no podían comer con los hebreos o con un pueblo extranjero, menos con un hebreo.
De tal manera que en este lugar hubo 3 mesas. José comía con los egipcios, pero no en la misma mesa. José tenía hombres egipcios a su mando, sí. En su casa, trabajando, sí. Pero aún así, a pesar de que eran trabajadores de José, no comían con José, sino aparte. Y con mayor razón aquí forman 3 mesas, ¿no? Una para José, una para los egipcios y otra para los hermanos de José. Pero al mismo tiempo aquí nuevamente la Biblia nos revela ese corazón del egipcio, ¿no? Ese corazón racista. Y esto también trae mucha explicación. ¿Por qué es que Dios los lleva a ese lugar 400 años y no se contaminaron? No se contaminaron no tanto porque de pronto el pueblo hebreo fue fiel a Dios, porque recuerda, ya de por sí se han ido a Siquem a hacer lo que hicieron. Ya de por sí hemos visto a Rubén acostándose con la concubina de su padre. Ya de por sí hemos visto a Judá llegándose a una mujer de Siquem, a su nuera, ¿no? Y entregando en casamiento a su hijo con una mujer extranjera. Entonces, definitivamente la descendencia de Jacob no era tan fiel en ese sentido. Y mientras ellos permanecían en Canaán, donde estaba el hambre, donde todavía estaba Jacob, corría peligro de contaminación en el sentido de que fácilmente ellos podían contaminarse con esos pueblos que estaban todavía alrededor de Canaán. Pero Dios había prometido una nación santa, una nación fuera de este tipo de cruces, ¿no? Porque había prometido una nación en los lomos de Abraham. Y de alguna otra manera lo lleva a Egipto, a un lugar donde más que buscar ellos ser apartados de los egipcios los hicieron a un costado. De tal manera que cuando ellos van a estar luego más adelante en Egipto, va a ser toda una colonia de hebreos en Egipto, pero que no tenían contacto de relaciones con los egipcios, simplemente eran esclavos. Y es por eso que cuando Dios usa a Moisés para sacar a su pueblo, Moisés viene y habla a los hebreos, y no vemos gente contaminada, sino Dios los saca tal como habían llegado, pero multiplicados, dice, y los hebreos se van a multiplicar, ¿no? Entre ellos. Pero te vuelvo a decir, no tanto por la fidelidad del hebreo, sino porque para el egipcio era eso un racismo, ¿no? Hacia ellos. Y Dios usó todo esto para preservar su pueblo, su linaje, ¿no? Y poder seguir hablando 400 años después, entraron 12 hijos y su padre, y salieron 12 tribus de ese lugar, pero sin haber sido contaminados con otra cultura pagana en ese sentido, ¿no? Muy bien, entonces dice, porque los egipcios dicen no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Verso 33 dice, y se sentaron delante de él, dice, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres, dice, atónitos mirándose unos al otro. Dice, los sentaron de tal manera, y lógicamente el que estaba dirigiendo este orden, no sé si te ha pasado de pronto, a veces hay ciertos hogares donde dice, tú te sientas acá, y se sienta tu papá, allá es la mamá, como que tienen un lugar, ¿no? Y hay otros hogares donde quien sea, hoy día me senté aquí, mañana allá, y como que uno se sienta donde quiere, ¿no? Pero aquí dice que los sentaron en un orden a estos 11 hombres, ¿sí? Desde Rubén hasta Benjamín, dice los sentaron de mayor a menor. Y ellos no intervinieron en este orden, porque ellos lo que estaban más bien era atónitos. ¿Y quién es el que estaba orquestando este orden? Era José. Y José de alguna manera estaba revelándose nuevamente a estos hombres, como que diciendo, de alguna manera, los conozco. Primero Rubén, después viene Simeón, después viene Judá, y así, ¿no? Hasta Benjamín. Tanto así que ellos se vieron sorprendidos. Estadísticamente, en probabilidad sentar a 11 personas en un orden correcto estadísticamente es casi imposible. No es coincidencia. Por eso que ellos estaban atónitos como diciendo, oye, como que el Señor de Egipto nos conoce, ¿no? No sé si te ha pasado, pero lo mismo hace el Señor con nosotros. Cuando Él está tratando nuestro corazón o cuando nosotros venimos ante una necesidad a Dios, Él a través de su palabra nos comienza primero a tratar nuestro corazón, segundo a mostrar su bondad y tercero a mostrarte que Él te conoce. Y tú dices, ¿y quién le contó mi vida al predicador? ¿Y quién le contó mi vida al hermano? Y Dios es el que te está mostrando que Dios está al control y Dios te conoce.
Y eso es una evidencia más para decir, Señor, tú estás definitivamente detrás de todo esto. Y Dios estaba detrás de todo esto, lógicamente a través de José. José tomó, dice, verso 34, y José tomó viandas delante de sí, dice, para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Pero esta frase también es muy importante, ¿no? Dice que a todos les dieron una presa y de pronto a Benjamín le dieron 5 veces, ¿no? La pierna de la res, ¿no? 5 veces. Y tú dices, ¿y por qué, no? Porque en la Biblia todo tiene una explicación. ¿Y por qué de pronto le da 5 veces? Lo que José nuevamente te vuelve a decir, está probando el corazón de sus hermanos. Muchos años atrás, hace 22 años atrás, cuando José andaba con su túnica de colores, marca Nike, ellos entraron en envidia. Y su corazón los molestaba y aborrecieron a su hermano. Y esa fue su reacción cuando vieron que su hermano fue el favorecido por su padre Jacob. Y ahora José quiere escarbar nuevamente esto, favoreciendo ¿a quién? A Benjamín, para ver la reacción de sus hermanos, si nuevamente hay una reacción de envidia, de aborrecimiento hacia Benjamín, o de pronto ya han superado esa etapa y han entendido que el aborrecer a su hermano, porque de pronto es favorecido por Dios, no los iba a llevar a nada bueno. Pero la frase termina diciendo, o el versículo termina diciendo, y bebieron y se alegraron con él. Definitivamente, la primera prueba, cuando Dios favoreció a José, no la pasaron, porque ellos se llenaron de envidia y terminaron vendiendo a su hermano. Pero aquí, cuando Dios los vuelve a probar en ese sentido, lo que vemos es, dice, alegría y comunión con José y su hermano Benjamín, por cierto. Entonces, vemos cómo es que Dios está tratando con el corazón de estos hombres. Más de uno se hubiese puesto a pensar, tengo dos opciones, lo aborrezco como hace 22 años aborrecía a José, o de pronto entiendo de que, bueno, pues no, Dios ha querido tener favor con Benjamín, porque le han dado 5 presas y a mí una. Y así sucedió, ¿no? Pero a través de este evento, José está revelando y está conociendo el corazón de sus hermanos. Entonces, quería ver si el corazón de sus hermanos había cambiado o no había cambiado con todo esto, con todo lo que Dios está haciendo con ellos a través de esta bondad que José está presentando a estos hombres. Preguntas, bondades, devolviéndoles el dinero, mandándoles que los laven los pies, matando una res y todo lo demás. Lo que está es trabajando el corazón de sus hermanos y ahora los pone a prueba. Y lo que José encuentra ya no encuentra egoísmo, envidia, sino encuentra un gozo por su hermano. Y la próxima semana vamos a ver que incluso específicamente el corazón de Judá también había cambiado. Ese Judá que vendió a José ahora va a estar dispuesto a entregar su vida por Benjamín. Eso lo hace Dios. Pero, ¿qué de nosotros? Tú dices, no, bueno, eso sucedió con ellos. ¿Qué de nosotros? ¿Consideras alguna prueba en el pasado que no la hayas aprobado? Yo considero muchas, ¿no? En el que le fallé a Dios, le fallé a mi prójimo, pero te tengo noticias. Dios te la va a volver a poner hasta que la pases. Te la va a volver a poner. Aquella prueba que en el pasado no la pasaste y que quizás incluso te atormenta, ¿no? ¿Por qué sabiendo hacer lo bueno no lo hice? Dios te va a dar una nueva oportunidad, nuevamente va a revelar, te va a poner esa prueba, pero ya no te encuentres desaprobado como antes, sino ahora aprueba esa prueba, ¿no? Entonces, valga la redundancia, ¿no? Es como decir, Dios te va a volver a tomar examen con las mismas preguntas, ligeramente cambiado, pero te va a volver a examinar el corazón para que tú te des cuenta si tu corazón ha cambiado o no ha cambiado. Entonces, mis hermanos, ese es el capítulo 43 de Génesis y terminamos con unas simples aplicaciones, ¿no? Recordemos que para que el mayordomo les hable del Dios de paz y les traiga paz a estos hombres en medio de su temor, es porque José había dado testimonio de ese Dios. De lo contrario, el mayordomo no hubiese hablado de la nada. Entonces, que eso sirva como ejemplo para nosotros si estamos dando testimonio en el lugar donde estamos. Así no sea la iglesia necesariamente, ¿no? Porque José dio testimonio
del Dios de Israel, del Dios de los hebreos, ¿dónde? En Egipto, como el no creyente. Quizás no vas a llegar al punto de que él crea en Dios, pero mínimo que sepa que tú sí crees en Dios. Pero mínimo que sepa que el Dios en quien tú crees es un Dios de paz, es un Dios de consuelo, es de un Dios que provee. Y si en la soberanía de Dios está que esa persona a quien tú le das ese testimonio crea en Dios y se convierta, gloria a Dios. Pero mínimo que esa persona pueda identificar en tu vida de que tú sí tienes tu confianza en ese Dios de paz y pueda llevar esa palabra a otros, ¿no? Y Dios lo pueda usar de esa manera. Lo segundo que vemos aquí, mis hermanos, es que José no actuó con resentimiento. José no actuó con rencor, no pagó un mal con un mal, pagó un mal con un bien. Él no se dejó llevar por sus emociones. Aunque tenía emociones, como decimos nosotros en lenguaje sencilla, se las comió, ¿no? En el caso de él, se metió a su habitación, se puso a llorar, se fortaleció en el Señor, se las aguantó y salió y continuó con el plan de Dios. Y lo mismo nos dice el Señor, ¿no? Aunque tengamos emociones, jamás actuemos con resentimientos, sino por lo contrario, siempre seamos guiados por su Santo Espíritu, ¿no? Lo otro que podemos ver también en estos pasajes es de que Dios hasta este punto ha cumplido en 3 oportunidades el sueño que tuvo José, ese sueño por el cual fue maltratado, vendido como esclavo y tuvo que padecer casi 20 años. Casi 20 años o 13, casi 20 años, ¿no? En un lugar para que recién él pueda entender. Pero vemos cómo se cumple y se cumple en 3 oportunidades hasta el momento. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Quizás no necesariamente ahora vas a tener un sueño, pero esa promesa que tú puedas encontrar en su palabra, al buscar de su palabra, esa promesa que tú puedes encontrar, recuerda, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Y te lo va a cumplir en diversas oportunidades como para que te quede bien seguro que Él es un Dios que cumple. Lo hizo con José, lo va a hacer contigo, porque Él no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios. No ha cambiado. Él no deja de ser jamás, dice. Entonces, lo otro que podemos ver, mis hermanos, aquí es, así como José conocía a sus hermanos, Dios te conoce. José conocía a sus hermanos y los conocía muy bien. Los sentó de mayor a menor. De la misma manera, Dios te conoce. Dios conoce tu corazón. La Biblia dice que Dios pesa nuestros corazones. Y por último, la última aplicación sería aquellas pruebas que no has aprobado en el pasado, Dios te las va a volver a dar, pero para que la pruebes, para que seas aprobado. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a aprobar esa prueba por la cual quizás te lamentas? Hay una frase, ¿no? Decimos, ya no podemos volver atrás, ¿no? Ya no podemos solucionar lo que de pronto la malogramos en el pasado, pero se te va a volver a presentar oportunidades donde tienes que mostrarte a ti mismo y al Señor que tu corazón ya ha sido transformado por su palabra, que ya no te puedes equivocar en cosas que quizás te dejaste llevar por emociones, por inmadurez, por la influencia de los amigos. Dios te lo va a volver a poner, pero para que ahora te dejes llevar por Él, ¿no? Por su Santo Espíritu. Amén. ¿Qué tal si oramos para terminar este tiempo?